Buenos estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud. Vamos a poner entonces primeramente la fecha de hoy. Abajo vamos a poner el título de Ciencias Naturales y Salud. Después vamos a poner ya la capacidad que es clasificar las plantas vasculares y no vasculares. El tema que vamos a estar desarrollando hoy es reino de las plantas, características generales. Y los indicadores, ¿verdad? Que menciona la clasificación de las plantas y sus características, identifica características de las plantas, reconoce los tejidos presentes en las plantas, determina el mecanismo de nutrición de las plantas y describe el proceso de fotosíntesis. Entonces hasta aquí copiamos en el cuaderno. Lo que viene más adelante en el material ya es prácticamente para poder después, en este caso, responder a los ejercicios de cierre que tenemos más abajo. Entonces, como sabemos, el reino de las plantas eh, está comprendido por miles de especies distintas, ¿verdad? Y su tamaño varía desde las diminutas lentejas de agua hasta los gigantescos árboles que solemos ver luego. En esta época de pandemia creo que muchos empezamos a admirar más la belleza de las plantas, ¿verdad? Porque nos da también de alguna otra manera, eh, nos relaja, nos desestresa. Entonces, sabemos que tienen un proceso de, así como nosotros, nacer, crecer, se reproducen y luego mueren, ¿verdad? A pesar de la diversidad de las especies, existen todas las plantas existentes, como todas las plantas y las algas, tienen algo en común, que son organismos eucariotos, multicelulares, autótrofos y su reproducción predominante es de tipo sexual. Acá entonces vemos cómo es el proceso de una planta. Nace o germina de una semilla, aunque otros también germinan de las hojas, dependiendo de qué tipo de planta sea también, ¿verdad? Luego crecen, se reproducen, tienen sus flores o sus frutos y luego llegan a una etapa donde las plantas también mueren, ¿verdad? Como todo tiene su proceso en esta vida. La clasificación del reino se clasifican en vasculares y no vasculares. Las no vasculares, briófitas, dice, una planta no vascular es aquella que carece de sistema vascular, tallo o flor. Estas se dividen en hepáticas, eh, antóceros y musgos. Acá, por ejemplo, vemos que el helecho y los musgos son ejemplos de plantas no vasculares. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tallo ni tampoco tienen flor. Tenemos también las plantas que son vasculares, también llamadas talofitas o traqueofitas. Dice que las plantas vasculares son las llamadas plantas superiores o cormofitas, que forman parte de la flora. Su principal característica es que presentan una diferenciación real de tejidos en tallo, raíz, hojas y flores. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, las no vasculares no poseen tallo ni flores, y en este caso las vasculares poseen flores, frutos y todo. Acá podemos ver entonces una planta que tiene su raíz, tiene el tallo, aquí vemos, tiene también las ramitas, tiene una flor, tiene las hojas y tiene los frutos. Entonces esa es la gran diferencia para poder clasificar entonces a las plantas. Características de las plantas. Dice que las células poseen cloroplastos que permiten la fotosíntesis y paredes celulosas que le dan forma y resistencia. Las células forman tejidos que pueden ser de crecimiento, de protección, que son los tegumentos, de transporte, vasculares y de nutrición parenquima. La reproducción es fundamentalmente sexual con alterancia de generaciones. Una fase haploide seguida de una fase diploide. Ese es cómo se reproducen. Todas las plantas son autótrofas, aunque algunas especies adoptan otros sistemas de nutrición, como las plantas parásitas y las carnívoras. Las plantas, entonces, ellos mismos producen su propio alimento, pero, por ejemplo, las plantas que son parásitas son las que se alimentan de otras plantas, ¿verdad? Y hay también plantas que son carnívoras que suelen comer insectos en este caso, que poco o nada hay. Las plantas parásitas, sí, por ejemplo, la orquídea es una planta parásita porque se nutre del tallo de otros árboles para obtener su alimento, ¿verdad? La reproducción, dice.
Las plantas tienen reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual tiene lugar cuando un solo progenitor da origen a nuevas plantas a partir de ciertas partes como bulbos, tubérculos o fragmentos de tallos. Por ejemplo, una forma de reproducción asexual son los tubérculos, en este caso las papas. Las papas se reproducen solas, no necesitan de otro para poder tener más hijitos, vamos a decir. Y la reproducción sexual tiene lugar por la fusión de los gametos que originan el cigoto a partir del cual se desarrolla la nueva planta. El ciclo vital de toda planta se puede distinguir en dos fases, atendiendo al número de cromosomas, la fase haploide, que da origen a los gametos masculinos y femeninos, y la fase diploide, que es donde se inicia la formación del cigoto, que tras su desarrollo da lugar a una nueva planta. Por eso se dice que el ciclo de las plantas es una alternancia de generaciones. Acá vemos entonces ejemplos en imágenes. La reproducción sexual, por ejemplo, tenemos acá una planta que tiene una flor. En este caso ocurre la fecundación. Luego caen las semillas al suelo y eso otra vez vuelve a crecer. Germina y vuelve a crecer. En el caso de la reproducción asexual tenemos acá el lirio, que no hace falta que tengan semillas, entonces, y la frutilla también, ¿verdad? Son dos tipos de reproducción asexual que podemos observar. La nutrición de las plantas. La nutrición de las plantas se realiza a través de la función de transpiración, fotosíntesis y la respiración. La transpiración mantiene una entrada continua de agua y sales minerales a la planta. La respiración es la distribución por combustión de las sustancias orgánicas creadas como liberación de energía, que en parte se utilizan de nuevo por la planta y en parte se disipa en forma de calor. La fotosíntesis es el proceso por el cual se sintetizan los alimentos en presencia de la luz solar, es decir, se transforma la energía luminosa en química o alimentos útiles para la nutrición de esa planta en este caso. Dice que una vez que la savia bruta, sustancia orgánica, ha llegado a las hojas, se absorbe por las estomas del dióxido de carbono y con energía del sol transforma la savia bruta en savia elaborada, compuesta por azúcares y otros compuestos. Entonces, más o menos cómo es que una planta va obteniendo, en este caso, los nutrientes para que pueda seguir viviendo. Posteriormente, la materia orgánica entra en las mitocondrias de las células. En ellas, que se encuentra el oxígeno, se realiza la respiración. Esta materia orgánica se distribuye por todo el vegetal a través del floema. La fotosíntesis, entonces, tiene una fase luminosa, donde, por ejemplo, en el día se puede observar cómo el sol dota de oxígeno, perdón, a la planta, y la planta también puede liberar ese dióxido de carbono y produce la glucosa. Aparte, él tiene también minerales y agua que le ayudan a nutrirse. Y por la noche tenemos la respiración, donde en este caso se absorbe el oxígeno, se libera el dióxido y la glucosa está presente dentro de la misma. Elaboración de la materia orgánica. Gracias a un fenómeno llamado osmosis, las raíces absorben el agua y sales minerales, que es la savia bruta en este caso, los cuales circulan por los vasos leñosos a través del tallo hasta las hojas, donde son elaborados y transformados a través de la fotosíntesis. Después descienden convirtiéndose en savia elaborada, alimentando todas las partes vegetales a través de los vasos cribosos. La savia circula por la presión que el fenómeno de osmosis genera en las raíces. Entonces, es la forma como se puede obtener material o como mejor dicho las plantas obtienen su material orgánico. Y después tenemos la evolución del reino de las plantas. En cuanto al origen de las plantas, se cree que evolutivamente provienen de las algas del medio acuático y de su posterior transformación a lo largo de toda la evolución. Lo mismo que supuestamente los humanos también venimos, dependiendo de la evolución o de la teoría evolucionista que tengamos, entonces una teoría también dice que los humanos venimos, en este caso, de los reptiles, ¿verdad? Pero son teorías nada más. Hoy en cuanto
hay un acuerdo entre biólogos al considerar que la primera planta sobre la Tierra fueron los briófitas, que abandonaron el agua y se establecieron en el continente mediante una serie de adaptaciones. Con el tiempo, plantas más evolucionadas y de mayor tamaño fueron colonizando la superficie de la Tierra. En este proceso, al final de la era paleozoica, se formaron grandes bosques de helechos y con posterioridad aparecieron las plantas ya más superiores. Entonces, hasta aquí tenemos la parte teórica y a partir de aquí otra volvemos a copiar en el cuaderno la parte de la actividad de evaluación o de cierre, donde vamos a ir completando en base a lo que tenemos como material de apoyo más arriba. Entonces, si es que no tienen alguna duda o consulta, vamos a entonces dejar abierto, en este caso, las redes que tenemos para poder conversar, como el WhatsApp o por Classroom, entonces para poder disipar las dudas que puedan surgir en la parte de, en la parte de contestar estos ejercicios de cierre.